Lucas 19, versículos 28 en adelante. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Señor que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si esto callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre Celestial, oramos a ti, rogándote, Señor, que a través del ministerio de tu Santo Espíritu y, Padre, el poder intrínseco de tu palabra, pues tú ministres nuestros corazones, Señor, conforme a la condición de cada uno de nosotros. Pues, Señor, aliéntanos, corrígenos, impúlsanos, Señor, motívanos. Padre, obra en nosotros. Estamos aquí con este propósito, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, los que están detrás pueden buscar sus asientos, que tenemos bastante espacio todavía disponible de todos los lados. Así que, por favor, entren y siéntense, bienvenidos sean. Estamos entonces en la última semana del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. La última semana del ministerio público del Señor Jesucristo. Recuérdense que regresaba a Jerusalén y en esta semana se van a suceder una serie de eventos que muchas veces es difícil ponerlo en un contexto exacto del día en que se suceden, pero en términos general podríamos decir que estamos hoy en un día domingo y así mismo era domingo aquel día en el cual el Señor Jesucristo estaba entrando hacia Jerusalén. Recuérdense que recientemente la Iglesia Católica celebraba lo que le llamaba Domingo de Ramos, ¿verdad? El domingo en el cual se proclamaba al Señor Jesucristo como Rey entrando a la ciudad, como vemos nosotros en este pasaje, acompañado de una multitud enorme que iba hacia la ciudad. Esta multitud iba a la ciudad porque era precisamente la celebración de la Pascua, o sea, la celebración anual, la fiesta de la Pascua que ellos cada año pues volvían a celebrar recordando la obra de nuestro Dios cuando lo rescató mediante el derramamiento de la sangre del Cordero y el milagro de la redención a través de esa sangre al pueblo de Israel, a la nación de Israel, de la esclavitud que tenía en Egipto. O sea, los hizo libres, los libertó a través del derramamiento de la sangre del Cordero y aquel Cordero llamado el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Esta celebración la tenían que celebrar eternamente los judíos y lo estuvieron haciendo así año tras año. Y en este contexto era un domingo cuando el Señor Jesucristo va entrando a la ciudad de Jerusalén porque se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Fíjense que entonces el lunes vamos a ver en los pasajes que siguen que el Señor Jesucristo va a efectuar lo que le llaman la limpieza del templo. Es cuando se encuentra por segunda vez con mercaderes en el templo. A raíz de la fiesta que venía, pues estaban haciendo negocios dentro del templo, pero eso lo vamos a dejar para las semanas subsiguientes que vienen. El martes entonces vemos al Señor Jesucristo en controversia, discutiendo con los líderes religiosos. El miércoles vemos que manda a preparar para la Pascua, para que hubiese ya previamente un aposento alto ya dispuesto. El jueves vemos que viene el juicio y la crucifixión del Señor Jesucristo y posiblemente los eventos por lo que la Biblia profetiza que se sucederían viernes, sábado, sería el tiempo en el cual el Señor restaría en la tumba
para el domingo en la mañana, el domingo siguiente entonces resucitar, proclamando la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la condenación, o sea, proclamando su exaltación como Dios, Señor y Salvador. Entonces, en este contexto entramos nosotros aquí, viendo a una multitud que acompaña al Señor Jesucristo, y esta multitud que va acompañando al Señor Jesucristo de regreso a Jerusalén es una multitud que tenía sus sentimientos completamente contrastados. Y si algo llamó mi atención en este pasaje, que por cierto está en todos los evangelios, en los 4 evangelios, es el hecho de que aquí el apóstol enfatiza, Lucas enfatiza de una manera muy particular el hecho de que habían sentimientos en los diferentes grupos y en la misma persona del Señor Jesucristo, los cuales pues de una manera particular señala, y nosotros vamos a tratar de discernir esta mañana pues, cuál era el motivo de ese sentimiento en particular que las diferentes personas tenían en este momento. Vemos en primer lugar un sentimiento de inquietud o de incertidumbre, que era ciertamente de esperarse, porque el Señor Jesucristo acababa de encomendar a unos cuantos de sus discípulos a que fueran a Jerusalén. Recuérdense, están en camino hacia Jerusalén, están en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está separado como una especie de cañada del lugar donde está el templo, donde está la ciudad, por el torrente de Sidrón, y desde ese lugar se ve allá al otro lado el templo, ¿verdad? Con una distancia relativamente cercana. Y el Señor le dice de antemano, antes de llegar allá, le dice que vayan y que busquen un pollino, un burrito que iba a estar ahí preparado, esperando, que iba a estar atado ahí esperando para que ellos lo recogieran y se lo trajeran para atrás. Dice en el versículo 31 acá que el Señor le dice, si alguien les pregunta por qué ustedes están tomando el burrito, pues simplemente ustedes le dicen, el Señor lo necesita. Él esperaba que le preguntaran por qué están desatando el burrito. El motivo de la inquietud tenía que ver con varias cosas. En primer lugar, el hecho de que había una encomienda que sencillamente había que cumplirla. Si el Señor le dice a sus discípulos, id allá, ¿verdad? Y encontraréis un burrillo, un asno, un pollino atado, ¿verdad? Desatadlo y traédmelo. Ellos tenían que hacer una sola cosa. ¿Cuál era? Obedecer. Tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque era su Señor, su Dios. Pero todo esto, a pesar de que ellos no eran capaces de comprender por qué debían hacerlo de esta manera y en este orden, iba acorde con lo que el Señor había profetizado previamente. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, voy a leer el versículo, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea que había una profecía que debía cumplirse como se cumplen y se han cumplido y se cumplirán todas y cada una de las profecías de las Sagradas Escrituras. Zacarías 700 años antes había profetizado que cuando el Mesías regresara entraría en Jerusalén montado en un burrito. Y era un detalle que no podía pasarse por alto porque sencillamente Dios lo había determinado que habría de sucederse así, era una manera como identificarían a aquel que vendría en el nombre del Señor a reinar. Por eso cuando les da la instrucción y le dice, id a la aldea del frente, al entrar hallaréis un pollino atado, desatadlo y traédmelo, el Señor Jesucristo pues pura y simplemente le da la instrucción y ellos debían obedecerla, aunque ciertamente estaban corriéndose una serie de riesgos y no entendían el porqué de esa demanda o de esa petición. No está registrado que en ningún momento antes ni el Señor Jesucristo ni ninguno de los discípulos hubiesen montado sobre ningún animal. De hecho, si bien cualquiera diría, bueno, los caballos son los de los reyes, históricamente lo que vemos nosotros en Israel era que la manera como los reyes normalmente eran llevados de un lugar a otro era precisamente a través de asnos o burros, ¿no? Que eran los que utilizaban como medio de transporte. Ahora, este pollino no era un pollino cualquiera. Dice que este burrito era un burrito que dice que no había sido montado jamás. Y cada detalle que la Escritura dice es importante. ¿Por qué ustedes creen que no había sido montado jamás? ¿O que era importante el que no hubiese sido montado jamás? Porque era para el Señor. Y esto implica una consagración específica, o sea, el hecho de ser reservado para un uso sagrado. Las cosas que son para el uso de Dios, del uso de Dios, siempre debían ser algo que no debían usarse para otra cosa. En ese contexto,
ellos debían ir allá a buscar ese pollino a pesar del riesgo que podía significar el hecho de que no fuera un animal domado, un animal que podía en cualquier momento pues alebrecarse, por decirlo así, y no permitir que se sentase por primera vez una persona arriba de él. Pero ellos estaban con toda la inquietud del mundo justificada, pura y simplemente cumpliendo lo que el Señor Jesucristo le decía. Pero había otro ingrediente, y es el hecho de que el pollino que ellos iban a traer, o sea, el burrito que iban a traer, era un pollino ajeno. O sea que inmediatamente ellos trataran de echarle mano al pollino, lo natural y lo lógico era que los acusaran de robo, y si lo llegaban a acusar de robo, podían verse en problemas muy complicados. Y de hecho fue así. O sea, dice el versículo 33 que cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Pero todavía hay algo adicional, y es el hecho de que el argumento que el Señor le había dado como respuesta al cuestionamiento en el momento en el cual le preguntaran sobre por qué estaban haciendo esa acción, era un argumento como que no hubiera convencido a nadie, porque el Señor lo necesita. Muchas veces nosotros quisiéramos tener todas las explicaciones del mundo para obedecer lo que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad? El Señor, porque yo digo, eso es algo que nosotros con la madurez cristiana debemos aprenderlo. Que cuando el Señor Jesucristo dice algo, a pesar de que nosotros tengamos un sentimiento de incertidumbre o de duda, cuando nosotros no podamos comprender o discernir qué es lo que hay detrás de eso, Dios tiene siempre una razón que nosotros no la entendemos, pero no por eso existe. En este caso, debía cumplirse una profecía bíblica que era importante porque se trataba precisamente del Mesías. Era importante que fuese ese burrito, porque ese burrito no había sido montado nunca antes. Y debía ser un burrito que fuera del exclusivo uso, reservado para el uso del Señor. Debía ser un pollino que se entregara voluntariamente, no obstante la explicación o el argumento que yo diera fuese suficiente. Porque de alguna manera el Espíritu Santo obró en aquellos dueños del pollino para que sencillamente estuviesen dispuestos a desprenderse de él, pura y simplemente. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Cuando el Señor necesita algo de nosotros, más vale que nosotros estemos dispuestos a dárselo. Y lo primero que Él necesita de nosotros es nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra voluntad dispuesta. Porque de necesitar no necesita. Pero si en un momento dado requiere de nosotros lo que sea que requiera, no podemos, porque no entendemos o porque no le vemos un razonamiento lógico. Pensamos que puede traernos inconvenientes, como en el caso de ellos, con los dueños del pollino. No debemos por esto nosotros retraernos y dejar de obedecer pura y simplemente lo que el Señor nos pide que hagamos. Los discípulos tenían un sentimiento de incertidumbre que se hace mucho más evidente en los otros pasajes, en los otros evangelios también. Porque sencillamente estaban siendo mandados a una misión que no comprendían por qué, no sabían por qué ahora un burro, no sabían cómo iban a recibir los dueños del burro, el que ellos se llevaran el burro, y no realmente tenían un argumento con el cual pudieran decir, pues sencillamente vamos seguros porque si nos preguntan, le vamos a responder tal cosa y eso va a ser suficiente. Estaban corriendo ese riesgo inclusive de ser acusados de robo. El sentimiento era un sentimiento de inquietud, un motivo de inquietud o de incertidumbre, y es el primero que nosotros vemos en este relato. Pero hay un segundo, que es no menos importante, y es un sentimiento de gozo. En el versículo, de los versículos que van del 37 a 40, y específicamente en la segunda parte del versículo 37, dice que todas están siguiéndome, ¿verdad? En sus Biblias. Si no me siguen, se van a aburrir. Ya que están aquí, síganme, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 37 en la segunda parte? Dice que la multitud de los discípulos, ¿qué hacían? Estaban con gozo, estaban gozosos, dice, y comenzó a alabar a Dios a grandes voces. ¿Cuál era el motivo del gozo y de la alabanza? En primer lugar, el hecho de que iban a la fiesta en Jerusalén. El que va para una fiesta tiene siempre buen ánimo, ¿verdad? O sea, ¿cómo no iban a estar contentos si era el tiempo de la fiesta, cuando iban a verse los rostros de nuevo con muchos familiares, amigos, hermanos, compatriotas que acudían precisamente para celebrar esta fiesta religiosa? O sea que la fiesta de la Pascua era un motivo de por sí de gozo y de regocijo. Era la celebración de la independencia de Israel. Ese era el día de la fiesta de la independencia.
O sea que ciertamente era un motivo para estar gozosos. Pero no solamente eso, sino que también esto traía una alabanza que era contagiosa. Dice que la multitud alababa en alta voz. Y esto siempre sucede así. Cuando una persona lo que hace es quejarse, lamentarse, airarse, disgustarse, esto se contagia. Pero asimismo, cuando una persona tiene una palabra de elogio, de alabanza, de agrado, de regocijo, pues eso también se contagia. Y estaba la multitud aquí contagiada, todo el mundo. Dice versículo 37, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios con grandes voces. ¿Tú quieres ser parte de una congregación que alabe a Dios? Simplemente tienes que comenzar a hacerlo. Y tú vas a ver cómo muchos vamos a seguirte en tu adoración y en tu alabanza a nuestro Señor. Ellos estaban gozosos por el contagio que producía las alabanzas, por el hecho de que había una motivación de una fiesta nacional, una fiesta religiosa, un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de adoración y de alabanza, pero también porque ellos habían sido testigos del poder de Dios manifiesto en nuestro Señor Jesucristo. El mismo versículo 37 ya al final dice que la gente comenzó a alabar a Dios a grandes voces, dice por las maravillas que habían visto. Ellos eran testigos vivientes de cómo Jesucristo había manifestado su majestad, su poder y su divinidad. Y consecuentemente tenían gozo por eso. Pero además de todo esto, tenían la perspectiva de que era el momento en el cual el Señor Jesucristo finalmente iba a establecer el reino que estaban esperando desde la época de Salomón. Aquel reino que se había perdido, que se había dividido, aquella gloria que había tenido Israel en los tiempos antiguos y que Dios había prometido que levantaría de la simiente de David un heredero, un Mesías que restauraría a Israel como nación y que haría de ese pueblo un pueblo que tuviese un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que le adorare, donde Él pondría sus leyes en sus mentes y en sus corazones y donde le exaltarían a Él como Dios. Ellos estaban esperando un reino, evidentemente un reino terrenal, un reino o un rey que le liberara del yugo que tenían, de la esclavitud. No era una esclavitud, pero del gobierno, en cierta manera sí, del gobierno del Imperio Romano. Y por eso fíjense que en el versículo 38 la multitud decía, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Los evangelios paralelos dicen que decían, hosana al Hijo de David, hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Y la palabra hosana es tomada del Salmo 118, los versículos 25 y 26, donde habla de la salvación inmediata. O sea, hosana significa sálvanos y sálvanos ahora. Voy a leer el capítulo 10, el Salmo 118, versículo 25. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea que ellos estaban citando un salmo que solían frecuentemente citarlo, pero que en esta ocasión más que nunca era oportuno hacerlo, porque ellos creían ciertamente que Jesucristo era el Rey que estaban esperando y que les devolvería de nuevo la autonomía, el gobierno y la gloria a la nación de Israel. La multitud citaba el salmo, pero sin embargo en el medio de la multitud habían unos fariseos. Y dice acá el versículo 39 que estos fariseos lo que hicieron fue mortificarse con esta manera de llegar hacia la ciudad, o sea, alabando por el Rey que venía en el nombre de Jehová. Y dice el versículo 39 que algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras, maestro, dile que se callen la boca, que nos van a meter en problemas. Eso era lo que le estaban diciendo al Señor Jesucristo. Maestro, reprende a tus discípulos. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo, que la vemos en el versículo 40, es radical cuando le dice el Señor Jesucristo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos gozosos, nos sintamos gozosos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo la multitud, lo que hicieron los discípulos, sencillamente alabar a Dios. Alabar a Dios por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, por ser nuestro Rey. Alabar al Señor Jesucristo. Porque si no lo hacemos nosotros, pues cuidado, y el Señor manda las piedras que lo hagan, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo exactamente el Señor Jesucristo. Si ellos se callan, las piedras van a hacerlo. Porque toda la creación está destinada a alabar y a glorificar a nuestro Señor.
Dos de los tres sentimientos encontrados hemos visto ya. Estoy hablando muy rápido, yo creo que sí, que voy muy rápido, ¿verdad? Pero como ustedes son entonces, no importa. ¿Cuáles son los dos que hemos visto? Vamos a ver si me captaron. El primer sentimiento fue el sentimiento de incertidumbre, ¿verdad? De incertidumbre, que era natural en aquellos que habían recibido una encomienda o un mandado. Vayan a la aldea que está al frente, dice, y busquen ahí un burriquito, y cuando le digan, ¿por qué lo ya? Diga, Señor, lo necesito. ¿Ok? Pero ¿qué había que hacer en esa situación? Pues simplemente hacerlo, porque el Señor lo dijo, obedecerlo. El segundo sentimiento que vemos es el sentimiento de la multitud, un sentimiento de gozo. Estaban gozosos y tenían muchísimos motivos para estar gozosos, como nosotros tenemos tantos motivos para estar gozosos, porque ya el Rey vino y vino a redimirnos y vino a salvarnos. Y cuando pensamos en función de que regresa, todavía tenemos más motivos para ponernos gozosos. Eso es lo que vemos en la escuela dominical temprano, lo que tiene que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tercer sentimiento que tengo que enfatizar está en los versículos 31 el versículo 41. Cuando dice cuando dice aquí que al llegar Jesús cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasó? Lloró sobre ella, un sentimiento de tristeza. ¿Y por qué tengo que enfatizarlo? Porque ¿ustedes recuerdan la otra ocasión en la cual la Escritura enseña que el Señor lloró? Cuando Lázaro murió, ¿verdad? Dice, Jesús lloró. Y cuando lo vieron llorar, dijeron cómo amaba a Lázaro. Los otros se dieron cuenta del amor que tenía el Señor hacia Lázaro y sus hermanas cuando vieron al Señor llorando. Les impactó ver al Señor llorando. O sea que no era algo que era muy frecuente. Y el Señor sabía lo que iba a hacer con Lázaro, pero sin embargo se identificó con la pena y el dolor que estaba padeciendo y sobre todo con la evidencia del pecado, llevando a la tumba, a la muerte, a quien era su gran amigo. En este caso, nosotros vemos al Señor llorando de nuevo. Y el motivo del llanto, nosotros lo vemos en primer lugar a causa de la ignorancia de la misión que Él como Mesías tenía, que era el traer la paz de Dios a la tierra. Versículo 42a. Dice que Él lloró diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Ellos estaban proclamando a Jesucristo como Rey, pero no entendían y no sabían bien lo que estaban diciendo. No lo entendían, estaban cumpliendo con las profecías bíblicas. El Señor estaba regresando a Jerusalén, estaba haciendo la entrada que se llama triunfal. No sé por qué le llamarán entrada triunfal. Bueno, sí sé por qué. Lo que pasa es que era la manera como se recibía normalmente a los reyes cuando regresaban de la guerra, cuando venían con una victoria. En esta manera, fíjense que echaban sus mantos sobre el piso y cortaban ramas. Era la forma de recibirle, como se recibía a un rey, como cuando regresaba de nuevo a la ciudad. Pero en el sentido espiritual, ellos no sabían lo que estaban diciendo cuando decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos no entendían la connotación que tenía todo esto. ¿Por qué? Porque dice el Señor acá, si acaso, ojalá que tú también conocieras lo que significa este día para tu paz. Era el día en cual el Señor Jesucristo ya venía a cumplir su misión redentora. Ya el Señor se preparaba para ir directo al Calvario. Era el tiempo en el cual Él haría la paz entre el hombre pecador y el Dios santo, que por causa del pecado nos mantiene en enemistad permanente. Y Él vendría precisamente a saldar la deuda de pecado, para redimir, para poder permitir al pecador tener paz para con Dios. Ellos no entendían esto. Y esto le causaba tristeza al Señor. El Señor llora y dice, ay, si tú entendieras. Oye, cualquiera hubiera dicho, pero no tiene sentido, o sea, es ilógico, debería estar contento el Señor porque están alabándolo, porque finalmente se acerca el momento en el cual lo van a proclamar como Rey. Y el Señor ve a Jerusalén, ve a las personas alrededor de él y llora. Llora visiblemente, o sea que se nota, lo notan los apóstoles y lo escriben y dicen, el Señor lloraba y al llorar decía, ay, si a lo menos tú conocieses en este tu día lo que significa este día para ti, lo que es para tu paz.
En el versículo 42 vemos que el Señor le dice, mas ahora está encubierto a tus ojos. El motivo del llanto, en primer lugar, era la ignorancia que tenían aquellos de cuál era la misión del Mesías, que no era precisamente a establecer un reino material, sino un reino espiritual, que comenzaba por ubicarse en los corazones de cada uno, porque es necesario que el Señor reine en nuestros corazones primero, y luego entonces algún día Él reinará sobre la creación. Sobre la creación reina, sobre la tierra, sobre este mundo, sobre Israel. Pero es sobre nuestros corazones que quiere reinar. Pero luego el Señor también tenía la tristeza de ver la ceguera espiritual. Le decía, es que ahora mismo ustedes no pueden verlo, hay una ceguera espiritual. Y todo esto trae como consecuencia el rechazo del Mesías. Los versículos 43 y 44, el Señor dice, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán en tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra. Y el Señor Jesucristo estaba llorando delante de la ciudad por el conocimiento que tenía, así como en el caso de Lázaro, a pesar del conocimiento que tenía de lo que iba a suceder después, que Lázaro iba a ser levantado de la tumba 4 días después de muerto. En este caso, sabiendo lo que habría de suceder después sobre la ciudad de Jerusalén y sobre toda esa multitud que le aclamaba, el Señor Jesucristo lloró delante de Jerusalén por el hecho de que el juicio de Dios vendría sobre ellos y ellos no habrían de ser capaces ni siquiera de percatarse, de darse cuenta de quién era realmente el que estaba allá y lo que significaba ese día para su paz. Hermanos, estas palabras se hicieron realidad unos 40 años después. En el año 66 después de nuestro Señor Jesucristo, los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. Y Vespasiano mandó a tu hijo, a Tito, quien luego vendría a ser el César, ¿no? El emperador. Sitiaron la ciudad y en el año 70, ya completamente debilitada, la ciudad de Jerusalén cedió. Y Tito desbarató la ciudad. En esa ocasión murieron 600,000 judíos dentro de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor sabía que eso iba a pasar. Todo como consecuencia de su incredulidad, de su dureza de corazón, de su ceguera espiritual, de la ignorancia que tenían al no reconocer en Jesucristo no el rey material que ellos querían, el bienestar temporal, la gloria efímera de este mundo, sino al Redentor, aquel que le redimiría de su pecado, le traería la paz para con su Dios. Y consecuentemente el Señor lloró. Si nosotros pudiésemos visualizar lo que les espera a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hijos o padres, a nuestros amigos, lo que les espera, porque simplemente ellos no han identificado en Jesucristo el Señor, el Salvador, porque no se han entregado a Él, porque no se han convertido a Él, porque no se han dado cuenta de quién es Jesucristo y lo que representa Jesucristo para su paz para con Dios. Es la única manera, justificados por la fe en Jesucristo, que podemos tener paz para con Dios. Y como ellos no son capaces de discernir esa realidad, como son ciegos espiritualmente, si nosotros fuésemos capaces de visualizar lo que les espera por delante, seguro que lloraríamos muchísimo más que nuestro Señor Jesucristo. El sentimiento del Señor Jesucristo era de tristeza, porque Él sabía lo que venía. Él sabía de la condenación que le esperaba. Él se lamentaba de la ceguera espiritual que tenían y de lo ignorantes que habían sido en cuanto a su persona y su misión. A pesar de que le estaban adorando y alabando y diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey, de la boca para afuera. Jesucristo no era su Rey. Jesucristo no era su Señor, Jesucristo no era su Dios. Yo no sé si ese es el caso tuyo. Pero es interesante lo que dice el versículo 44 al final. Hablando del sentimiento de tristeza que hizo que el Señor llorara. Dice el versículo 44 al final, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Dice, ¿por qué? Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuánta tristeza da
El pensar en una persona, tal vez alguien que amamos, a quien el Señor se ha acercado a buscarle. Y esa persona ni se enteró. No conoció el tiempo de su visitación. El Señor me visitó hace, 38 años, 37 años. Y le doy gracias a Él porque permitió que yo me diera cuenta. Y cuando lo vi con claridad le dije, Señor, sé mi Dios, sé mi Señor, sé mi Rey, sé mi todo. Aquí estoy. Perdóname. Yo quiero tener paz para contigo. Y cada uno de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos convertimos a Él, hemos experimentado exactamente lo mismo. La experiencia del perdón, el testimonio de la salvación. Pero qué triste, qué tristeza tan grande el pensar en aquellos que queremos, que amamos, a los cuales el Señor ha buscado, se ha acercado, les ha llamado. Y lo que les espera. Y lo que les espera. Nosotros vemos aquí 3 sentimientos encontrados. Incertidumbre. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo aunque no lo comprendamos. Porque Él sabe por qué. Él tiene su plan diseñado. El burrito, ese burrito en particular, era importante en ese momento específico. Y los discípulos tenían que, aunque no entendieran y aunque corrieran riesgo, echar adelante y buscarlo. Ante la incertidumbre, ¿qué? La obediencia. Obediencia. Seguir las instrucciones y confiar en el Señor. Muchas veces también tendremos sentimientos de gozo. Y cuando tengamos sentimientos de gozo, pues sencillamente lo que tenemos es que alabar a nuestro Dios. Reconocerle sus bondades y sus virtudes. Ver en perspectiva a su venida y al tiempo en el cual nosotros estemos definitivamente con Él. Y el momento en el cual reinaremos juntamente con Él. Y alabar al Señor con gozo, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán las piedras tal vez. Pero somos nosotros los que debemos hacerlo. Y también nosotros, hermanos, si pensamos con objetividad, o sea, con realismo, en aquellas personas los cuales no han conocido al Señor Jesucristo, no le han identificado como el Dios, Señor, Rey, Salvador, no han conocido el momento de su visitación y le espera la más horrenda de todas las condenas, el fuego eterno. Entonces nosotros también debemos ir, advertirle, predicarles, orar por ellos, insistirles, para que se enteren finalmente de quién es Jesucristo y le reciban en sus corazones y escapen de la ira venidera. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a orar. Si tal vez esta mañana tú quieres decirle, Señor, yo me doy cuenta que tú has venido en pos de mí, has venido a buscarme, Señor, te has acercado a mí. Tú me has visitado, Señor. Y no está oculto a los ojos de mi corazón. Yo sé que te necesito, Señor. Yo sé, Padre, que tú puedes perdonarme y salvarme. Díselo y pídeselo. Pídele que tenga de ti misericordia. Pídele que te salve. Entrégate incondicionalmente. Permite que Él sea tu Rey personal, que Él reine en tu corazón. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, permanece en Él. Perdóname y sálvame. Te entrego mi vida, Señor. Si acaso mi hermano, mi hermana,
te has inquietado tú también, Señor. El Señor ha causado inquietud en ti como consecuencia, Padre, del mandato que te ha dado y no has obedecido. Y la realidad que le espera, Señor, a aquellos que sin Cristo perezcan. Entonces, dispón tu corazón, dispón tu voluntad, dispón tu tiempo para que vayas, Señor, y le lleves el mensaje de esperanza, que en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Hazlo delante del Señor ahora y proponte en esas personas que tú pensaste. Proponte llevarle la verdad del Evangelio de Cristo. Escuchen o dejen de escuchar, acepten o rechacen, para que no tengas que llorar, Señor. No tengas que llorar por la perdición de ellos. Padre, damos gracias, Señor, por las enseñanzas de esta mañana, Señor, de este pasaje. Gracias, Padre, porque tú también, Señor, gobiernas nuestros sentimientos. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre bendito, a ser dóciles al sentido en el cual tú los diriges. A ser sensibles, Señor, y obedientes. Salva, Padre, a los que en esta mañana han invocado el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Intégralos a tu casa, a tu iglesia. Bendice sus vidas y sus familias, Señor. Permíteles ser fieles, Señor, fieles a ti, obedientes a tu palabra, Señor. Queremos, Señor, finalmente, antes de pedirte que nos despidas, Señor, que tú nos traigas esta noche para que podamos gozarnos con la predicación de nuestro hermano Eddie Jesús, al cual pedimos que dirijas, Señor, y unjas, y así como con la dirección del culto en su totalidad por los jóvenes de esta congregación. Permite que podamos exaltarte, adorarte y aprender de ti también esta noche, Señor. Te rogamos que nos despidas, Padre, con tu bendición y tu protección en el nombre de Cristo Jesús. Amén.